Hola, bienvenidos a Punto Empresarios Club. En este episodio de podcast tenemos algo épico, ¿no? Que yo podría considerar que esto mucho les va a interesar, que esta persona colabore en el futuro con nosotros, porque ustedes después de este episodio me imagino que tendrán muchas preguntas, dudas, que a lo mejor a un experto como él nos pudiera contestar. Entonces, brevemente les voy a dar la introducción a este invitado, ya que hoy tenemos el privilegio de conversar con un destacado profesional cuya trayectoria abarca tanto el ámbito legal como el emprendimiento innovador en la industria musical. Es mexicano y abogado por la Universidad de Anáhuac, con más de 2 décadas dedicadas al derecho en la seguridad social, que han dejado una marca indeleble en los despachos de abogados más importantes del país, así como un equipo legal en reconocidas empresas, tanto nacionales como internacionales. Él decidió emprender su propio camino y fundó su propio despacho de abogados, tal cual después él nos va a platicar un poquito más de su historia, después de unos movimientos, incluyendo asociaciones y fusiones, se convirtieron en lo que hoy es Monsalvo Daclau, uno de los despachos laborales y de seguridad social más prestigiosos de México. Su participación activa en la creación y discusión de reformas legislativas ante el Congreso de la Unión y la obtención de precedentes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación hablan de su profundo impacto en el ámbito legal. Es decir, ustedes también están impactados como yo un poco con esto, entonces, pero eso no es la primera parte. O sea, todavía falta su pasión por la música, ¿no? Que lo llevó a identificar una necesidad crítica en esta industria, lo que es la desconexión que limitaba como las oportunidades para artistas o profesionales. Entonces, en 2019, junto a su cofundador, lanzó Bisbat, una red profesional diseñada para conectar músicos, profesionales, empresas y fans, ¿no? Generando oportunidades únicas para sus carreras. Bisbat se ha erguido como una plataforma referente en México para el desarrollo de artistas, marcando un antes y un después en la industria. ¿Qué tal, Alan Duclos? ¿Qué tal? ¿Te gustó esta introducción? Qué gusto, Iván. No, hombre, pues ya dime cuánto te debo. Lo voy a usar de currículum. No, hombre, te agradezco mucho, Iván, por la invitación y es un gran honor aquí compartir con toda la gente de Punto Empresarios Club que nos escucha. Te agradezco enormemente porque sí, en efecto, ha sido una historia muy interesante como en los diferentes vertientes en los que me he movido, pues ha habido historias de éxito y también de mucho fracaso que va a ser pues para mí muy valioso y encantado de poderles compartir. Genial. Primera pregunta, es decir, ¿por qué un abogado piensa en abrir su propia firma de abogados o despacho de abogados? O sea, ¿por qué entró en esa inquietud? Mira, para mí fue una coincidencia más bien de un alineamiento que en su momento se presentó porque yo pertenecía a una firma de abogados muy grande en México. De inicio te platico muy rápido, yo no quería ser abogado, yo me volví abogado por una situación coincidental también, en donde mi padre le decía a mi hermano, que me lleva 5 años, que si él quería hacer algo en la vida tenía que ser abogado, ¿no? Yo en el fondo quería ser músico cuando estaba más chico, pero escuché tantas veces a mi papá repetir esa historia y cuando le dije que quería ser músico me dijo, de ninguna manera, tienes que estudiar algo importante, así sus palabras, ¿no? Que te dé algo pues para comer y ya después haz lo que tú quieras, ¿no? Pero entonces en ese inter me quedé yo con ese mensaje bien grabado de mi padre diciéndole a mi hermano, entonces eventualmente dije, bueno, ¿a qué me dedicaré? Pues al derecho. Entonces yo soy pues el único abogado de mi familia, y digo de mi familia extendida inclusive, y entonces para mí el entrar a un despacho grande era muy importante porque quería aprender obviamente pues de los mejores, ¿no? Quería Claro, forjarme en coincido totalmente. en una actividad que realmente desde el inicio fuera retadora y así lo hice. Tuve el gran privilegio, oportunidad de pertenecer a un despacho muy grande en la Ciudad de México, que fui pues creciendo, fui generando una carrera rápida en un área además del derecho que es muy particular. Yo no estaba buscando esa área del derecho, yo estaba buscando el área del derecho fiscal, Ok, porque pues interesante. bueno, la verdad es que me gusta mucho esa parte numérica, digamos, fiscalizadora de la actividad del gobierno. Pero me dijeron ellos, oye, no hay esta área, está esta otra que se llama seguridad social, que si quieres te puedes quedar un año y luego te cambiamos, ¿no? Entonces entré, ese año se convirtió ya en 20 años que debo dedicándome a esa materia, a la seguridad social,
Y en ese momento, pues el crecimiento natural de mi carrera me llevó a una encrucijada en donde pues yo pedía ya querer tener una posición de sociedad directamente. Yo tenía en ese entonces 26 años más o menos de edad, y pues los socios llegaban generalmente a los 40 años, ¿no? Sin embargo, para mi fortuna, pues se presentaron coyunturas que yo tenía una muy buena posición, digamos, respecto de mis pares, ¿no? Aunque yo estaba mucho más joven. Pero bueno, en ese momento ese despacho pasó por una crisis muy relevante de movimientos importantes de socios, su enfoque estaba en otro lado, y ahí me empecé a preguntar si realmente quería yo continuar ahí o no, ¿no? Entonces, en mi también crisis emocional de saber si estaba en el lugar correcto, tomé una decisión desesperada, que fue irme a una empresa. Me ofrecieron en un momento dado en una empresa internacional una posición clave para hacerme cargo de todo el litigio de esta empresa internacional, litigio, todas las controversias jurídicas, digamos, que la empresa atravesaba. Se veía como un reto muy interesante, y además yo acababa de tener mi primera hija en ese momento, y pues ya sabes que de repente el tema económico juega un factor muy relevante en la toma de decisiones, sobre todo en esas etapas, y decidí salirme de esa firma de abogados para unirme al equipo legal de esta empresa internacional en la que estuve pues un año más o menos. Y estuve un año porque me di cuenta que la empresa no era lo mío. Yo, mi formación realmente era como pues, abogado del otro lado de la silla para resolverle problemas a mis clientes. Y ahí se presentó una oportunidad donde mis entonces socios me buscaron, que también trabajaban en la misma firma en la que yo trabajaba, sobre todo uno de ellos, y me dijo, oye, yo también me estoy saliendo y me gustaría que me dieras clases de lo que tú te dedicas para yo podérselos ofrecer a mis clientes. Le dije, con mucho gusto. Yo estaba dando clases en la universidad, precisamente en la Universidad de Anáhuac, de donde soy egresado, en esta materia de Derecho de la Seguridad Social. Le dije, sí, con mucho gusto. Empecé, digamos, a tener una actividad ya un poco más vinculada otra vez a mi área. Al quererle ofrecer, de repente él me dijo, oye, ¿y por qué no mejor ponemos un despacho tú y yo? Y tengo otro amigo que también estuvo en esa firma, que él puede vender la parte de comercio exterior, yo veo fiscal y tú puedes ver la parte de seguridad social. Dije, mira, suena muy bien, déjame revisarlo. En esa coyuntura me volvieron a hablar del despacho en el que yo estaba para invitarme ahora sí para formar parte en una preparación a ser socio. Entonces yo estaba en esta coyuntura de, híjole, me regreso a donde ya estaba o emprendo y pues a ver a Claro. dónde me lleva este camino, ¿no? Entonces de alguna manera yo el camino anterior ya sabía pues cuál era, digamos, la escalera y el paso a seguir, que también venía encaminado a una estabilidad económica, porque pues era un despacho consolidado, y por el otro lado tenía este camino empedrado, exótico, que no sabes a dónde te va a llevar, y definitivamente dije, pues vámonos por el camino Claro. más divertido. Le dije que sí entonces socio, y emprendimos esta aventura que, como te digo, se fue dando más por coincidencia, pero que eventualmente pues, fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi carrera. Claro, y esto inicialmente, vaya, es decir, para todos los que nos escuchan, es decir, él inició, ¿no? Digo, hoy actualmente, Alan, es decir, ¿cuántos son ustedes? Es decir, en la firma actual del despacho de abogados, es decir, ¿cuántas personas colaboran contigo? Somos 50 personas, 52 para ser exactos en este momento, en una práctica específica del derecho, porque aunque hay firmas con más abogados en el país, hay firmas que tienen 150 abogados, pues Claro, son firmas que tienen muchas prácticas del derecho incluidas. Como práctica, digamos, laboral y seguridad social, que es a lo que nos dedicamos nosotros, somos sin duda una de las más grandes del país. claro, Y bueno, nunca nos hemos salido de nuestro carrilito de especialización, que creo que ha sido totalmente. un ingrediente básico para mi desarrollo profesional. Ahora, en la etapa de, ahora sí que crecimiento y expansión, es decir, al final de cuentas, no deja de ser un servicio, ¿no? Es decir, que muchos nos tocan con, oye, yo vendo también este servicio, pero, oye, no me puedo clonar muchas veces, o muchas personas tienen que dar mucha formación, ¿sabes? Es decir, ¿cómo haces para escalar un negocio de servicios, ¿no? En tu caso, es decir, los despachos, es decir, ¿cuál fue el factor, el reto que tú dirías, tanto, sabes, decir, considerando todo esto, o sea, o una estrategia clave, o decir, ¿qué fue clave en el crecimiento, algunos fracasos o eso? Es decir, ¿qué ahí es la clave? A ver, compártenos. Sí, yo creo que tiene que haber un compromiso genuino y un entendimiento de esa palabra, servicio. Servir es precisamente permitir que a través tuyo
tu cliente pueda cumplir sus expectativas. Es decir, no son tus propias expectativas, sino las expectativas de tu cliente a través tuyo. Y es formar parte de una cadena de valor que se capitaliza con una atención 24/7, en mi caso, estar disponible constantemente, empatizar realmente con lo que para tu cliente es importante y dónde realmente está el valor que están persiguiendo. Y tres, lo más importante, tener un equipo sólido que cumpla la misma cultura y la misma filosofía que tienes tú. Entonces, para mí, esos tres valores son fundamentales. Que realmente puedas entender que la disposición a tu cliente y la capacidad de responder rápido a sus planteamientos es fundamental. Que tengas que tener un equipo serio y empatizar con lo que tu cliente considera importante. Y ahí entonces ibas formando poco a poco una célula de reputación que te permite poco a poco en el boca a boca ser el candidato ideal para que los clientes pongan en ti la gran responsabilidad que lleva. Imagínate un asunto legal donde además muchas veces van controversias que van desde lo económico hasta lo penal. O sea, nosotros nos dedicamos a sacar a nuestros clientes de problemas o a proactivamente diseñar estrategias que generalmente representa no nada más un ahorro, sino a veces también de manera más técnica y agresiva la recuperación de beneficios que no tenías en un estado jurídico previo, ¿no? Claro, claro, claro. Eso, digo, también para ayudarlos como a las empresas, ¿no? Así que dependiendo, como tú dices, ¿no? De la necesidad y todo esto, es decir, tú gestionas como el riesgo y la incertidumbre, ¿no? Es decir, de estas empresas, básicamente. Sí, sí, o sea, nosotros lo que hacemos es primero entender, insisto, qué es lo que está buscando nuestro cliente, ¿no? Porque hay clientes, por ejemplo, que lo que quieren es mantenerse en la posición a la que ya llegaron, ¿no? Ok, Es decir, claro, son clientes que tienen muy bien puestos sus estándares de compliance, muy bien puestas sus políticas, y es más importante para ellos mantener lo que ya han generado a seguir arriesgando. Tenemos clientes que son más pequeños o medianos, que quieren arriesgar, que quieren tomar decisiones un poquito más veloces, y en esos clientes tienes que adecuar tu estrategia jurídica y de servicio a la velocidad a la que ellos quieren ir y a los riesgos que quieren ir tomando en el camino, ¿no? Y cuando me refiero a riesgos es muchas veces, digamos, el deber ser de las estructuras jurídicas es tan robusto que se vuelve claro. muy difícil para los clientes, a pesar de que los abogados empujamos para que haya siempre un cumplimiento total de las normas, pero los clientes te dicen, oye, no puedo cumplir con todo eso, ¿no? Porque soy a lo mejor una empresa mediana, una empresa en desarrollo y necesito tomar ciertos riesgos en mi crecimiento. Ayúdame a navegar por el camino menos riesgoso, por el camino menos complejo, o ponme siempre las alternativas en caso de que yo me encuentre en una encrucijada, hacia dónde puedo salir. Y entonces el abogado se vuelve tu consigliere, ¿no? Tu persona de confianza que no nada más te va a ayudar en los procesos de controversia, de riesgo, sino también en tus procesos de creatividad que a veces se materializan en ventas y en crecimiento mismo de los procesos, ¿no? Claro, es decir, tú la estrategia legal, o sea, en el ámbito del emprendimiento la consideras, o sea, esencial, muy importante, o sea, ¿en qué nivel ya uno? Esencial. O sea, ya se tiene que preocupar desde el día uno que la va a fundar o desde el día, ¿sabes? Si ya está trabajando, si ya tiene que estar pensando en eso. Ahí tiene que empezar para mí todo, porque tú tienes que pensar 10 años adelante de donde estás, ¿no? O sea, ¿qué quieres crear? ¿Cómo te ves en el mejor escenario posible en 10 años? Y de ahí empezar a construir pasitos hacia atrás. Inevitablemente, te garantizo que en 10 años, que estés pensando obviamente en que tu negocio crezca y que llegue a donde tiene que llegar, vas a tener que tener una solidez legal y una estructura correcta, ya sean empresas creadas nada más en tu país de origen o en el extranjero, que te permita tener pues, un cuidado de tu economía, un cuidado de tus socios, un cuidado de tus clientes, y todo eso está aparejado, Iván, a la solidez legal con la que vas tomando decisiones. Te voy a poner un ejemplo en mi caso, ¿no? Yo, digo, más adelante vamos a platicar del tema de Bizbat, que es la plataforma digital, pero desde el origen yo la creé pensando en que fuera una plataforma internacional con capital extranjero que me pidiera permitir tener presencia en todo el mundo. Para eso tienes que tomar una decisión desde el origen, ¿dónde me constituyo? ¿En Claro. México o en el extranjero? Ahora vas en el extranjero, ¿en dónde en el extranjero? Y entonces tienes tú que entender cuáles son las estructuras legales que más te convienen dependiendo del crecimiento al que quieras llegar.
¿Me explico? Ok, Y de la mano con eso está el cumplimiento fiscal, el cumplimiento laboral, si vas a tener empleados, el cumplimiento civil del manejo con tus socios. ¿Cómo te vas a incorporar como una SADCB, como una SDRL, como una SAPI? O sea, todo el tiempo tiene que haber un acompañamiento legal en el crecimiento de las empresas desde la idea, porque la idea también la tienes que proteger. claro. Es decir, para ti, es decir, el emprendedor tiene que estar de la mano de un equipo legal, es decir, ya sea un despacho, una firma, Claro. o es decir, vale el consejo, digo, porque a nosotros nos han llegado muchos casos de, oye, pregunté a mi primo o a algún conocido que fundó su startup en tal parte, ¿no? Y pues yo también lo quiero hacer más o menos igual. Es decir, ¿hasta qué punto, sabes, si tenemos que formalizar, oye, si tienes empleados, sí, a lo mejor si eres tú solo, o sea, consolídate más bien como en la parte esta, ¿no? O sea, de saber bien hacia dónde va a ir el futuro, ¿no? Pero si quieres tener tú de repente, no tienes un servicio digital, sino directamente que operas en algún país, oye, pues tienes que cumplir varias obligaciones, tanto la, ¿sabes? Es decir, como ese tipo de cosas, o sea, yo pienso que es muy específico por casos, o si hay alguno como general que este funciona para todos, ¿no? Como de cajón, o si varía dependiendo del giro del negocio. No, sí varía porque la regulación es muy distinta en una industria y en otra, ¿no? Si vas a tener capital extranjero, tienes que someterte a una regulación específica, ¿no? Si vas a tener un tipo de sociedad que nada más preste servicios, entonces fiscalmente el tratamiento es completamente diferente a una sociedad de productos. Entonces, el emprendedor ya tiene varios tabiques encima, ¿no? Y tú estás pensando en sacar tu negocio adelante, en hacer tu idea realidad, y lo que menos es pues, tener tiempo para cuestiones de recovecos legales. Para eso, pues por supuesto, siempre se sugiere que tengas a la persona correcta, el despacho correcto, que te saque de problemas. Y es exactamente lo que te comentaba hace ratito de por qué creo que ciertas firmas crecen a una velocidad mayor que otras. Esas firmas que entienden el ADN del emprendedor, que entienden el ADN de la empresa, cuando ya no nada más dependen del emprendedor, son las que se vuelven tus mejores aliados, ¿no? Porque Ok, te van a lograr acompañar y guiar hacia el lugar correcto y te van a quitar problemas que originalmente son tuyos como emprendedor. claro, claro. Y originalmente me surge a mí una pregunta, ¿no? Que seguro varios lo van a tener. Es, ok, ya sé que esto lo tengo claro, pero es decir, yo no sé nada de legal ni de, o sea, es decir, si tú me dices que la constituye aquí porque es lo mejor, ok, está bien. Es decir, ¿cómo me puedo fiar de que alguien o que un despacho, o sea, cómo lo puedo considerar que es bueno? Es decir, hay algunas claves que tú consideres como que, oye, mira, si vas a buscar un despacho que tenga esto, más o menos esto, o los mínimos indispensables, ¿sabes? Para cualquier persona que más o menos no tenga una idea, o sea, que lo máximo que puede hacer es buscar en internet, ¿sabes? En San Google decir, que consulte y todo, pero algo que diga, oye, o sea, ¿cómo se puede fiar de esto si, o sea, si va por buen camino o no, ¿no? Es decir, ya sea Sí. algo chiquito o una firma grande, digo, así que también dependiendo. Sí, a ver, depende mucho de entrada de qué recursos tengas a la mano, ¿no? Porque pues, no puedes irte con las mejores firmas legales si tienes un presupuesto limitado, porque obviamente te van a cobrar algo que te va a acabar pues, resultando completamente contraproducente. Lo primero que hay que entender es que no todas las firmas son para todas las empresas o para todo el tipo de clientes. Hay firmas de cierto nivel que son para clientes de cierto nivel e incluso ellos mismos te van a poner la barrera de entrada y te van a decir, mira, mi firma está hecha para este tipo de empresas. No te voy a servir porque te vas a resultar muy costoso, porque mi aparato, digamos, ya es muy costoso para mí como para atender un asunto así Claro, de pequeño. Y entonces más bien habrá que irse con firmas que tienen ese ADN de emprendedor, ¿no? Con firmas que tienen un costo quizá un poquito más pues a la mano, digamos, de lo que pueda pagar la empresa, que además entiendan cuáles son los procesos más importantes de un emprendedor, que muchas veces es pues, los documentos base de uno, cómo crear una sociedad, los documentos base de cómo generar un contrato con un colaborador que voy a tener, los documentos base para darme de alta ante las autoridades hacendarias, para darme de alta ante las instituciones de seguridad social, las instituciones laborales, etcétera. O sea, son cuestiones muy básicas que primero te van armando poco a poquito, desde lo más básico hasta lo más complejo, y ya dependiendo, por ejemplo, si vas a hacer un levantamiento de capital, bueno, te conviene más una SAPI, en Estados Unidos te conviene más una C Corp, te conviene más un LLC, o sea, tienes que saber ciertas cosas porque lo que no debemos nunca permitir, estimado Iván, es que la ignorancia se imponga a lo que verdaderamente es importante para nuestro negocio. Si no sabes algo, procura entenderlo, procura leerlo. Ya ahorita con Internet tenemos de sobra documentos ahí en Google, en
cualquiera de las redes que utilices para información, para que por lo menos entiendas lo mínimo indispensable que necesita tu negocio para crecer. Y entonces sí, con conocimiento, ya vas a poder buscar al despacho correcto. Totalmente. Es decir, digo, ahora sí que no aventarte como al tobogán, ¿no? Luego decir, tienes que saber bien todo esto. Es decir, y si no sabes, lo aprendes, ¿no? Es decir, siempre decimos que es Totalmente. una carrera de nunca parar de aprender, ¿no? Esto. Entonces, en estos términos lo entiendo, ¿vale? Ahora voy a hacer un poco un cambio, ¿vale? Es Sí. decir, ¿por qué? Es decir, me hablas de una estructura y todo esto, es decir, ¿cómo es para ti, o sea, para el día a día de una persona administrar 50 personas? ¿Sabes? Es decir, yo administro 10 y a los 10 están desbalagados. Es decir, ¿tú cómo organizas que esto salga en tiempo y forma? Es decir, tienes una estructura, tienes políticas, tienes procedimientos. Es decir, ¿qué fue lo que te permitió escalar de, oye, pues somos un grupo de 3, 4 personas, ¿sabes? Que al inicio ese equipo chico, se ha formado un equipo ya a gran escala de 50. Es decir, ¿cuál para ti fue la clave? Sí, a diferencia de una empresa que se basa, digamos, más en producto que en servicios, yo creo que las empresas de servicios tienen que ir creciendo conforme a las necesidades que se les van presentando de sus clientes. Es decir, yo no puedo contratar 50 abogados y salir a vender mi despacho a ver cómo me va. Vas contratando abogados y vas contratando gente dependiendo de los deals que vas cerrando y de las cosas que ya se van materializando. ¿Sí? Entonces, manejar 50 abogados, pues es un proceso que empezó con uno, ¿no? Y ese uno eventualmente lo capacitas lo suficiente como para que te ayude a su vez a capacitar a dos. Y cuando tienes tres, los capacitas lo suficiente para que te ayuden a capacitar a cinco. Y así sucesivamente, porque tú eres una sola persona que tienes dos ojos, un cerebro y 24 horas del día y no puedes replicarte más y tienes que aprender a capacitar y a delegar actividades que son importantes. Por supuesto, hay actividades que van a siempre recaer en ti como director de la organización, sobre todo las que tienen que ver con estrategias administrativas, en materia, por ejemplo, jurídica, pues yo siempre doy el visto bueno de las estrategias importantes que se llevan a cabo para nuestros clientes. A veces yo diseño la misma estrategia desde 0 y 100 y le doy entonces a mis colaboradores la forma en la que se tiene que implementar, pero nuevamente, pues eso para que sea escalable necesitas replicarte, necesitas tú clonarte en tu equipo las cosas que funcionan. Y hay muchas veces que encuentras en tu equipo gente que tiene cualidades que tú no tienes, que quisieras tener, pero no las tienes definitivamente. Entonces, ¿cómo vas a sacar brillo a esas cualidades? ¿Y cómo vas a permitir que la gente que tiene más aptitudes para sacar el barco adelante de una forma diferente a la tuya, pues realmente lo puedes liberar y darle alas que sienta realmente que pertenece a una organización, que no lo asfixia, que no es micromanager? Entonces, todo eso lo tienes que empezar a entender desde la parte cómo vas creciendo. Ahora, tocaste la parte de políticas. Los abogados no saben generalmente de negocios. Saben lo suyo, saben de derecho, pero no saben crear una estructura de negocios, no ponen KPIs, no saben cómo evaluar a la gente, no saben cómo hacer un plan de negocios anual, no tienen expectativas, no tienen presupuestos. Entonces son cosas que hacen que los despachos crezcan muy chiquitos, que se vuelvan unidimensionales y generalmente ves Claro. al papá y al hijo y al nieto que dan seguimiento, pero son despachos que se quedan chiquitos. Eh, en mi caso, tuve la gran fortuna de pertenecer desde muy chico a grupos de empresarios que me inventaron ahí a estas asociaciones estilo YPO, EO, Executive Forums. Y entonces me fui juntando con gente que pensaba de manera muy distinta a la mía, que vienen de grandes empresas, con grandes políticas, con grandes procesos. Y entonces dije, híjole, que hay un área de oportunidad importante porque pues, los despachos con los que yo hablo y los abogados con los que yo hablo no tienen ni idea de cómo hacer eficientes los procesos, de cómo manejar su dinero de la mejor forma posible, de cómo invertirlo de la forma correcta. Y entonces sí que aquí en el despacho tenemos esos procesos muy claros, tenemos comités, tenemos juntas semanales, todos los socios administrativas, ponemos presupuestos, ponemos plan de negocios, ponemos objetivos claros con los que estamos evaluando a nuestro personal, hacemos descripciones de puestos, o sea, todo lo que una gran organización tiene para que crezca, en este despacho lo hemos implementado y estoy seguro que va a ser un éxito, si no asegurado, mucho más cercano a aquel que no tiene conocimiento de qué está pasando en su organización y que no sabe a dónde va, ¿no?
Claro, claro. Es decir, o sea, tú inicias desde lo básico, ¿no? Es decir, desde la descripción del puesto y saber a la persona que estás contratando qué va a hacer, ¿no? ¿Qué le corresponde? ¿Cómo se va a medir? ¿Cómo sabemos si funciona, si no funciona? Es decir, y siempre lo decimos aquí, es decir, lo que no medimos, pues no se puede mejorar, ¿no? Al final de cuentas, no sabes Exactamente. algo que no se mide, ¿no? Así es, así es. Y la otra parte fundamental es pues, tener socios inteligentes, ¿no? O sea, tener gente que cuide tu negocio contigo, que no nada más estén pensando en pues, cuestiones básicas del derecho, que es lo que saben hacer, sino que también muten y tengan que adquirir nuevas actividades, eh, ser más sensibles, digamos, a lo que necesita el negocio. Y hay veces que tú no puedes estar, ¿no? Claro. Entonces, cuando tú no estás, pues puede estar uno de tus socios o todos tus socios y tienen que entender todos que la clave es mantener a tu equipo motivado, pero también tomar decisiones correctas con el dinero que va ingresando. Porque si no tienes tú a posteriori todo un camino claro de dónde vas a meter los recursos, cada centavo que entra a tu bolsillo te lo gastas. ¿Vale? Claro, es decir, porque ese dinero que entra tú dices, ah, es mío y no, es de la empresa, ¿no? Es decir, Es de la empresa. inclusive, claro, es decir, tú recomiendas inclusive que hasta iniciando y te pongas una meta de sueldo y todo esto, es decir, es Por muy supuesto. recomendado, es decir, o tú dices, oye, Muy recomendado, ok, claro. O sea, como bien lo acabas de decir, tú tienes obviamente un mínimo indispensable con el que vas a cumplir tus necesidades básicas, que tienen que ver con tu familia, con coche, etcétera, pero todo el dinero extra que va generando la sociedad, tienes dos alternativas, o te lo gastas o lo reinviertes, ¿no? La reinversión necesita venir acompañada de un plan de crecimiento. No es nada más, hay que comprar más escritorios o hay que cambiarles las sillas a todos. No, no, no. ¿A dónde quieres ir? ¿Cuál es el plan? ¿Quieres abrir oficinas en Monterrey? ¿Quieres abrir oficinas en Guanajuato? ¿Quieres abrir oficinas en el extranjero, fuera de México? Todo tiene que ir acompañado de un plan maestro que yo te comentaba. Tienes que pensarlo a 10 años, claro. porque si lo piensas a un año, no es suficiente, Sí, sí, sí. ¿no? Claro, nuestra audiencia, por ejemplo, mayor está en México, ¿no? Que te van a entender muy bien. Pero yo creo que, es decir, tocando temas, por ejemplo, de Argentina, Chile, inclusive, bueno, España lo veo a lo mejor un poco más elaborado en cuestión legislativa de lo laboral. Es decir, por el mercado como hispano, por así decirlo, tú lo ves muy similar es decir, en todos, por ejemplo, que hayas dicho, o hay algo específicamente que solo aplique en México, o regularmente casi todos los países, y de todo lo que hemos hablado de una manera muy general. Tu Sí. expertise es en México, digo, y has tenido casos como internacionales, pero para los que nos escuchan fuera de México, es decir, hay algo que ellos tendrían que saber como extra, o más o menos es muy similar toda la información que has manejado. Me parece que es muy similar. Prácticamente el servicio es el mismo aquí en China, ¿no? La gente quiere estar con quien lo atiende mejor, punto, ¿no? Y esto es un elemento bien importante. Aquí en el despacho tenemos la filosofía de que el cliente te puede perdonar muchas cosas, no todo, muchas cosas, pero lo que nunca te va a perdonar es el mal servicio. Nunca te va a perdonar que no le contestes el correo a tiempo, nunca te va a perdonar que no le comuniques a tiempo el camino que está tomando sus asuntos, que no le estés mandando informes periódicos de cómo se está moviendo y que él tenga que venir a tocarte el timbre en lugar de que tú estés constantemente haciendo el delivery de la información. Y eso para nosotros es fundamental. Y eso te aseguro que es el mismo principio que rige a las mejores firmas de Londres, las mejores firmas de Argentina o las mejores firmas de China. El servicio es el mismo porque Totalmente, somos claro. seres humanos y queremos que nos apapachen, queremos que nos consientan, queremos que nos reciban con una sonrisa, con la forma correcta en la que nos gusta comunicarnos, y eso tiene que privilegiarse siempre. Claro. Ahora, Alan, te voy a hacer una pregunta, digo, ahorita para que me la vayas formulando en lo que les platico, porque les voy a dejar en la descripción plantillas. Es decir, si no saben cómo hacer una descripción de puestos, KPIs, un simple proceso, ¿sabes? Si de ver todas las etapas que hay, entonces en la descripción de este video se las vamos a dejar de manera gratuita para que se las puedan descargar. Y ojo, es una guía, ustedes adáptenla a lo que vean sus necesidades, ¿no? Y si les puede servir, adelante, ¿no? Pero te iba a preguntar, Alan, en el tema de los servicios legales, se habla mucho de inteligencia artificial últimamente, ¿no? La IA está en todos lados. Y dicen que con la IA van a sustituir un montón de abogados, cosas, tal, tal, tal. Es decir, en este aspecto, o sea, claro, sustituir a un humano para mí es muy complejo, aún todavía. Pero es decir, ¿tú cómo ves el futuro
de los despachos, firmas legales y todo esto en un futuro? ¿Sabes? Es decir, de a lo mejor aquí 10 años, 20 años, ¿sabes? Y cuando la IA a lo mejor ya esté un poco más consolidada, se haya quitado lo que no sirve, lo que sí sirve. Es decir, ¿tú cómo tienes esta visión? Digo, si a ustedes, por ejemplo, también les agarró por sorpresa esto, los agarró como algo innovador, como que ya se venía contando de tiempo atrás, desde tu perspectiva, es decir, ¿cómo lo viste todo esto? Yo pienso que el principal enemigo de la inteligencia artificial es su creador, Okay. nosotros mismos. Nosotros somos los que vamos a limitar el poder absoluto de la inteligencia artificial por miedo precisamente a nuestra propia subsistencia, ¿no? En un escenario en donde no limitemos la inteligencia artificial y le vayamos cediendo cada vez más facultades, sin duda veo un momento en el que la inteligencia artificial va a ser capaz de saber si alguien generó una infracción legal o no, en ese segundo sancionarlo y en ese segundo ejecutar la sanción. ¿Me explico? Algo así estilo Demolition Man, no sé si viste esta película de Sylvester Stallone, O que sea, luego, ¿no? de Instantáneo. repente decías una grosería y te sacaba luego un papelito y te decía que estábamos multados y luego te llegaba la policía. O sea, sí creo que finalmente la ley es un proceso creativo del ser humano, por supuesto. La parte legislativa de la ecuación, sí creo que el ser humano tiene la principal responsabilidad porque la ley se adecua a la nueva realidad que está viviendo la sociedad, no al revés, ¿no? Nosotros vamos adecuando las normas a lo que creemos que nuestra sociedad ya privilegia como importante. Antes a lo mejor tú podías matar a una persona nada más porque te robó 5 pesos de la bolsa, ¿no? Y ahora, por supuesto, que es una situación que ya evolucionó de manera muy distinta y mañana va a seguir evolucionando, ¿sí? Lo que sí creo es que la ejecución de las normas y la interpretación de las normas fácilmente la podría hacer la IA. Claro. Fácilmente. Entonces, cuando tú le preguntas a la inteligencia artificial, estoy pensando en ChatGPT en 100 años, oye, ChatGPT, dime qué debo y qué no debo de hacer, te va a preguntar, ok, conforme a las leyes de México, esto. Y casi, ese mismo ChatGPT te puede estar observando en todo momento, porque como sabes, estamos perdiendo ya prácticamente la privacidad, estamos cediendo cada vez más la privacidad y nos estamos volviendo un ente público en todos los aspectos posibles, ¿no? Y sí veo un escenario en donde si liberáramos ese león es capaz de comernos. O sea, sí, ¿Sí? o sea, tú lo consideras un peligro, si tú que, o sea, a escucharte decir, estoy viendo que estás a favor, pero como que no, ¿sabes? Decir, o sea, ¿cuál sería? Es que, ¿sabes qué? Creo que al final de cuentas nos gusta someternos al control. Ok, Es muy interesante raro porque reflexión. las sociedades viven en el control, ¿me entiendes? Cuando una sociedad no está controlada, es caos. Y el hecho de que estas herramientas que hoy tenemos al alcance nos permitan controlarnos más y que permitan controlarnos mejor, creo que puede ser un camino de ida para el ser humano que podemos estar alimentando constantemente hasta el punto en donde ya no sepamos que nosotros ya no controlamos, sino que nos puede Claro. controlar el sistema, ¿no? Al final de cuentas, creo que eso ya nos ocurre, Iván. ¿Por qué te levantas a las 8 de la mañana y no te levantas a las 3 de la mañana? ¿Por qué te Claro. duermes a las 11, 12 de la noche y no te duermes a las 3 de la mañana? O sea, hay un sistema que ya viene medio en nuestro ADN que nos obliga a salir, trabajar, comer de 2 a 4 de la tarde, si me explico, teniendo la región en la que estés, que ya está automatizado en nuestro cerebro. Hay Claro. cosas que ni cuestionamos, que sabemos que brindan energía y valor a nuestra sociedad y ya son parte innata de nuestra vida. Ya hay una inteligencia colectiva, por no decirle artificial, que nos regula todo el tiempo, ¿no? Y Es va a verdad. regular a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y entonces creo que con estas herramientas se va a acentuar la velocidad con la que van a haber los cambios, pero definitivamente contestando a tu pregunta, creo que todos podríamos ser obsoletos en nuestra nueva realidad. Y voy a levantar un poquito el estándar a la conversación, sin volverme muy loco. Veo un momento en donde la sociedad puede vivir en una realidad diferente a la que estamos viviendo ahorita, que te puedes literalmente conectar a una realidad distinta, con sus propias reglas, completamente ajenas a esta, y ahí a ver cómo nos va, ¿no? Sí veo un momento en donde Claro. alguien que quiere ser un león puede vivir como león en una realidad distinta y literalmente estar limitado a vivir como león y a rugir y brincar y a rascarse como león. A eso creo que nos podemos ir
Ok, avecinarse. genial. Pues mira, sí, creo que todos lo acabamos de ver. Es decir, tenías un perfil muy cuadrado, procesos. O sea, no, hablamos de y ya soltó la creatividad, ¿no? Es decir, creo que también la creatividad no se te da mal. Tampoco es decir, plantearte muchos escenarios. Es decir, supongo que tienes, es decir, también esa agilidad. Digo, yo lo diría como agilidad cerebral, es decir, de ir un lado a otro, de hacer como interconexiones entre ciertos temas. Y es donde vamos a entrar a un tema de que tú dices, ok, si te está yendo muy bien, si te está, ¿sabes? Si tienes una de las despachos más importantes de México, o sea, ¿por qué incursionar en otro emprendimiento? Es decir, o sea, primero, ¿por qué? ¿Sabes? Es decir, o sea, yo sé que tienes 24 horas, es decir, haces un montón de cosas en tu despacho y dijiste, wow, pues creo que todavía encuentro libre, ¿sabes? Voy a hacer otra cosa, ¿sabes? Es decir, ¿qué fue el momento eureka que dijiste, oye, voy a implementar esto? ¿Y cómo viste esa oportunidad? Es decir, ¿por qué ahí y no otra cosa? Sí, originalmente yo creo que cuando tienes, que creo que todos tenemos una mente inquieta, nada más que algunos pues, la echamos más a volar, ¿no? Yo creo que el tema de regresar un poco a tu origen en lo que para ti es importante, te alcanza, ¿no? Yo recuerdo muchas veces, no me pasa en mi despacho porque afortunadamente yo soy co-creador de lo que hoy regula nuestra firma y entonces le puedes imprimir lo que tú quieres y eso es un goce tremendo, inacabable, que te llena de otra forma distinta. Pero cuando yo trabajaba en organizaciones muy cuadradas, sí que me entraban de repente momentos en los que yo veía la ventana y decía, ¿qué demonios hago aquí? ¿Qué demonios hago aquí? ¿Por qué me estoy limitando a mí mismo mi creatividad? ¿No? El hecho de que yo haya nacido en una Totalmente. sociedad no puede ser que nada más forme parte de una cadena de valor de alguien más, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué no permito que esto pues, fluya y a ver a dónde me lleva? ¿No? No necesariamente es un tema de negocio, que sea un tema de creatividad y decir, ¿qué le falta a esta sociedad tan perfecta en muchos sentidos, pero tan imperfecta en otra? ¿Y qué para mí es importante? Entonces, yo te comenté que de chico yo quería ser músico. Eh, para mí la música es una de mis grandes pasiones, por no decir quizá la más grande, porque me parece que es un idioma tan natural del ser humano, o sea, es una forma tan linda y tan pura de expresarnos como seres humanos que no tiene fronteras, ¿no? Es el verdadero idioma de la humanidad para mí. Y ese verdadero idioma de la humanidad puede pegarte tan fuertemente. Es una buena canción, una buena melodía, una buena composición. Te puede hacer reír, te puede hacer llorar, te puede hacer eufórico, te puede entristecer. O sea, es un Claro. idioma bien poderoso que creo que está completamente en un lugar en donde no debería de estar. ¿Me Ok. entiendes? El músico para mí debería de tener una mucho mayor relevancia a la que tiene actualmente, el que hace música, porque la música es solamente pura, solamente buena, te puede gustar un género más que el otro, pero no hay maldad en la música, ¿me explico? Es verdaderamente fuerte para mí ver que 9 de cada 10 músicos del mundo tengan que, pues, literalmente matar sus sueños y dedicarse a una cosa diferente. Claro, o Eh, sea, porque muchos dicen, no, si soy músico, claro, pero me muero de hambre, ¿no? O pero me sea, muero como de que, hambre. claro, Correcto. Pero, totalmente. pero te pregunto, pues, ¿qué tal cuando viene Madonna a tu país, no? ¿A poco no todo el mundo se vuelve loco y va? ¿O qué tal cuando vienen los Rolling Stones? O sea, la gente ama la música, ¿no? Y está dispuesto Claro. a pagar y todo, pero bueno, pagas por lo que de alguna manera el mercado te está poniendo enfrente y te está diciendo qué es lo de hoy y qué es lo bueno, ¿no? Pero ¿qué tal ese mundo en donde verdaderamente le demos un valor a que el hijo te diga, papá, me quiero dedicar a la música? No, no, es que espérate, dedícate a algo importante, que fue mi caso, ¿no? Claro. Dedícate a algo que te dé de comer bien. Pero ¿por qué la música no te va a dar de comer bien? A ver, díselo a Tom York de Radiohead. A ver si no le da de comer bien. Díselo a Elton John. ¿No le da de comer bien? Claro que te puede dar de comer bien. Simplemente que es tan difícil generar una carrera en esa industria y es tan difícil realmente conectarte con las personas correctas, que ahí es cuando yo empecé a analizar, junto con mis socios y cofundadores, todos, dónde estaban los puntos de inflexión en la carrera musical. Y contestando a tu pregunta es, ¿por qué decidiste emprender y meterte un tabique más a los que ya tenías? Pues porque puedo, porque Claro, puedo, porque me ganó un poco el hecho de no quedarme estático y no por totalmente. estar bien en un negocio, pues quiere decir que no puedo estar bien en otro, ¿no? Tú pregúntale
Donald Trump cuántos negocios lleva, o en México Carlos Slim cuántos negocios lleva. O sea, no puede ser unidimensional. Puedes Claro, trabajar en diferentes cosas, por supuesto, siempre dedicarle a lo que cada uno de los rubros a lo que le estás aportando valor te requiere y nunca faltarle ni a tus clientes ni a tus socios, pero todo lo demás, pues es creatividad tuya. Hay gente sí. que lee, hay gente que agarra la bici, hay gente que se va al gimnasio. En mi caso es pues, ya un negocio alterno que me llena de pasión, que me llena de emoción poder realmente aportar a lo que para mí es una de las industrias pues, mejores y mejor intencionadas del mundo, ¿no? Claro, Y tú dirías por que, ahí llegó. es decir, la barrera de entrada en la industria, ¿qué es? Es decir, o tú qué identificaste, ¿sabes? Es decir, como que, oye, yo quiero ser músico, chin, ¿cómo me mantengo? Es decir, ¿de qué? ¿De videos? Es decir, que monetice mi música, es decir, hacer contratos con grandes, chin, pero, o sea, ¿cuáles es como las barreras de entradas? Porque hay varias, supongo. Es decir, pero ¿cuáles tú identificaste? Es decir, que para eso es como este emprendimiento, ¿no? De Bisbat. Sí, mira, ya que me hice emprendedor y ya que vi todas las encrucijadas y todos los riesgos que tiene emprender, porque no es mi único emprendimiento, yo he emprendido 2 veces en otras 2 cosas que me fue mal y entendí por qué me fue mal y era principalmente porque no me lo tomaba en serio, Ok, porque no estaba convencido de que sí o sí tenía que salir adelante en esos emprendimientos. Los puse más como un side business, como un nice to have, ¿no? ok, Y a ver qué pasa. En este caso en particular estoy convencido en que esto va a salir adelante y que nunca tengo que dejar de mover los pies. ok, Nunca tengo que dejar de mover los pies. Y en este caso, mi aprendizaje fue el siguiente. Los músicos en sí mismos son emprendedores, porque tienen una idea, que en este caso es su música, de la que generalmente están enamorados, ¿verdad? Porque el principal escucha de tu música eres tú mismo y tú tienes que ser el primero que palomea que tu música es buena, ¿no? claro. Pero ya que tienes ese producto del que estás enamorado, no sabes qué hacer con él. ¿Qué haces? Ahora, ¿dónde lo pones? Como tú dijiste, hago un video, me subo a Spotify, me subo a Facebook. No tiene ni idea qué hacer con el producto y con su idea. Y entonces ese emprendedor que es el músico, pues se muere, porque no sabe cómo materializar sus sueños. Sabe que es creativo, pero no sabe que necesita de cuestiones legales, Ok, no sabe que necesita entender un plan de negocios, no sabe que necesita entender el marketing, no sabe que necesita entender las ventas, el networking, y en ese mundo se pierden 90% de los talentos. No quiero decir que todos los talentos sean buenos, por supuesto que no, pero cuando menos sí hay una parte muy importante de talentos que tienen todo para romperla y que no la rompen por falta de credibilidad, primero de ellos mismos y luego de su entorno. Entonces, cuando creamos Bisbat, precisamente tomando todo esto en cuenta, nos dimos a la tarea de revisar qué elementos o qué herramientas tenían los músicos, como nosotros los profesionistas, digamos, de otro tipo de sectores, tenemos a la mano. Yo estoy seguro que tú usas LinkedIn, ¿no? sí, Y si yo googleo Iván Gómez Vera en LinkedIn, pues, seguramente lo primero que me va a aparecer es en Google, me va a aparecer tu LinkedIn como primera opción. claro, LinkedIn ya se convirtió en tu página web personal, totalmente. tu currículum público, ¿va? Eso no existe en la música. Vamos, no existe en las artes. Tú busca a cualquier artista que me digas en LinkedIn y a ver, suerte con Claro, eso, es decir, ¿no? porque lo común en artistas es, yo que sé, que tengan un perfil en Instagram, pero claro, o sea, tienes que ser conocido, ¿no? Así para que sea relevante, ¿no? Digamos, pues Claro, tú lo que quieres es como democratizar, es decir, que si yo te busco a ti, te puedo encontrar fácilmente, ¿no? O que exacto. hacer conexión. Ok, Exacto. Y entonces, estas plataformas como LinkedIn, que no es la única, pero es la más poderosa, pues a mí, por ejemplo, en el mundo del derecho, es mi holy grail. O sea, yo, si voy a compartir una idea de valor o un documento importante de mi firma, lo comparto en LinkedIn. No hay más. Sí, lo puedo compartir en Facebook, lo puedo compartir en Instagram, pero están hechas para otro tipo de situaciones estas redes sociales. Instagram está hecho para compartir imágenes y tu viaje con tus hijos a Noruega, ¿sí? Facebook, pues es una red social con la que encuentras a tus amigos, etcétera, pero es como de todo, ¿sí? LinkedIn es una red profesional en donde la gente se pone seria, en donde si te mando un mensaje posiblemente me contestes. Y si te digo, ya ahí te va mi número de teléfono, posiblemente me pases el tuyo, porque la gente sabe que está hecha para negocios, para detonar conversaciones o aprendizajes. Eso no existe en el mundo de las artes. ¿Okay? No vas a ver tú un
festival, ni un bar, ni un venue, una discoteca, buscando músicos en LinkedIn. Pero sí vas a ver a una empresa como Coca-Cola, como Nestlé, como Bimbo, buscando seguramente a su próximo director de finanzas. ¿Okay? Claro. ¿Cómo hacemos para que ese aprendizaje formal y profesional se traduzca al mundo de la música? Entonces, creamos Bizbat precisamente con la intención de que sea la primer red profesional en donde la gente llegue seriamente a tratar primero su perfil como una página pública donde la gente puede no nada más encontrarlos, sino también contratarlos. Dos, que puedan interactuar con la gente clave que pueda hacer que su carrera tome el siguiente paso. Es decir, yo reconozco, y ahorita lo platicamos como emprendedores, que a lo mejor yo no sé de leyes. Necesito una firma que me enseñe, que me ayude a generar un crecimiento dependiendo a dónde quiero ir. Lo mismo sucede en la música. Entonces, en Bisbat tenemos abogados de la música, donde se pueden acercar los nuevos DJs, los nuevos músicos, a decir, oye, ¿cómo hago el copyright? ¿Sí? ¿Cómo protejo los derechos de mi canción? ¿Cómo protejo los derechos de mi nombre? ¿Cómo debo de hacer una estructura para que alguien, para que mi tío me aporte capital y forme un porcentaje de todas mis ganancias de por vida? ¿Qué negociaciones debo de hacer con mi manager? ¿Qué negociaciones debo de hacer con el festival que me quiere contratar? Entonces, abogados se necesitan, ¿me explico? Claro. Marketing, hay gente que le lleva las redes a la música. Hoy por hoy, si no llevas un marketing correcto, tu música no existe. Porque al mismo tiempo tienes todas las facilidades para autogestionar tu carrera musical, pero nadie lo sabe hacer. ¿Sí? Entonces, aunque tiene las herramientas al alcance, es como si yo te dijera, sí, aquí está el camión que te puede llevar de Canadá a Argentina, pero no lo sabes manejar. Ok. Ok, ok. Y una pregunta, es decir, digo, yo me lo estoy más o menos imaginando a lo que más platicando y es decir, por ejemplo, cada músico aparte de tener su propio perfil profesional, todo esto, es decir, él puede conectar con más personas y más profesionales, ¿no? Es como la idea. Correcto, Es decir, correcto. tú monetizas esta red social, es decir, entiendo ahorita a través de un marketplace, es decir, como de la gente anunciando ya sea el producto o el servicio que vende o cuál es la idea. La monetización es una segunda etapa a una comunidad que ya interactúa, ¿no? Cuando tú haces una red como esta pensando desde el día uno en monetizar, pues estás poniendo una barrera de entrada nada más a la gente que puede pagar y aún pagando, pues si entras a una fiesta en donde no hay nadie, pues no vuelves a regresar, ¿no? Claro, O no regresas, mejor dicho. La idea de crear una red como esta, y ha sido la dinámica de Facebook, de LinkedIn mismo, de Instagram, es que no te cueste al principio, en lo que se genera la red, en lo que se generan las interacciones de valor. Ya que se generan las interacciones de valor, ya que es una fiesta a la que te gusta estar y una casa en donde te sientes con gente conocida, con la que detonas conversaciones, entonces sí ya puedes implementar los modelos de monetización que no sean invasivos y que generen todavía mayores y mejores facilidades de interconexión. En eso estamos trabajando actualmente. Es una plataforma que actualmente tiene 300,000 usuarios, de los cuales no todos interactúan entre sí. Entonces, primero tienes que detonar que todos los usuarios que tienen intereses comunes se conozcan y que puedan claro. conversar. A partir de ahí, entonces ya puedes empezar a generar los mecanismos de valor a los que les puedes poner un peso o 100 pesos o $1 o $100. En nuestro caso, por ejemplo, una forma muy interesante de generar esas comunidades fue platicando con festivales, generalmente aquí en México, con festivales internacionales muy grandes, que generalmente tienen ya lista a toda la gente con la que van a participar, a todos los músicos que van a poner en una edición, y nosotros les pedimos que nos abran un espacio para gente de nuestra comunidad. Así como si habláramos, por ejemplo, con Nestlé y le dijéramos, oye, déjame contratarte a tu siguiente gerente comercial a través de mi plataforma. ¿Okay? Claro. Pues órale, mándame currículums a ver si alguno me gusta. Nosotros hicimos lo mismo, pero esto lo trasladamos nuevamente de algo muy profesional y muy fijo al A la mundo de la música. música. Entonces, se abren estas alternativas, se proponen convocatorias públicas con ciertas bases para que los músicos puedan aplicar de una manera democrática y de una manera sencilla, como nunca antes lo habían hecho. Entonces, imagínate que una banda que literalmente se formó hace un año, que a lo mejor no tiene tantos plays y tanta exposición en Spotify, de repente mañana toca en uno de los festivales más importantes del país. ¿Por qué? Porque antes le mandabas 200 mails a quién sabe quién, a ver si los veían, nadie se enteraba,
y se perdía esa información sobre tu banda. Hoy, a través de Bizbat, tú tienes las mismas posibilidades de ganar que el artista más reconocido porque tu perfil vale igual. Y si estás Vale, participando para una convocatoria, tu perfil vale lo mismo. Entonces hay claro. veces que esa convocatoria se basa en, bueno, qué tan hábil eres tú para generar comunidades alrededor de ti, porque obviamente los festivales quieren que vendas tickets, ¿no? Sí, qué padre tu música, por supuesto, pero también quieren saber qué tan bien sabes manejar tu marketing, qué tan bien Claro, puedes la generar atracción. tracción, claro, que es muy relevante. Entonces, ya se están empezando a detonar este tipo de actividades. Trabajamos con festivales de los más grandes del país, apenas en 3 años que lleva la plataforma en vivo, y ya estamos pensando en generar ya una presencia física en Estados Unidos, que es un mercado que nos importa muchísimo. Actualmente nuestros usuarios son de todo el mundo, pero principalmente, obviamente, en la Ciudad de México, donde estamos, y en el país, es donde más afluencia tenemos. Así que así va. Vale, entonces, para empezar, toda la gente que conoce a algún músico, ¿sabes decir? O algún sobrino que tengan, o inclusive familiar que se quieran dedicar a la música, ya saben, está Bizbat. ¿Está disponible actualmente en todos los países o está limitado en algunas regiones? En todos los países, en todas las plataformas. Ok, entonces actualmente es una aplicación, es decir, la instalas. Sí, la tenemos en versión web para que Ok, lo puedas utilizar directamente en tu computadora o desde tu dispositivo móvil, o tenemos la app que funciona obviamente mejor, donde la puedes descargar tanto en iOS como en Play Store. Y ahí está, llegas, entras muy fácilmente a un onboarding que te pregunta si eres fan, si eres músico, si eres profesional de la industria, si eres una empresa, generas tu perfil, que los perfiles son distintos dependiendo de cuál sea tu actividad en la industria, y empiezas literalmente en un segundo ya a interactuar con una red profesional muy grande. genial. Pues a colación de todo esto que hemos estado platicando, ahora sí que, digo, y hay cosas que dijiste muy importantes, ¿no? Digo, José Elías, digo, un empresario de España mundialmente reconocido, que está creo que en la lista de Forbes de los más ricos de España, él decía a lo que tú dices, ¿no? Que tienes como esto que te pica, como la inquietud y todo esto, él dice que te pica la víbora, ¿no? La víbora del emprendimiento, digo, cada quien Sí. le dirá su propio término. Entonces, tú me decías que, oye, pues esos dos emprendimientos que también traté de hacer, es decir, fracasaron, ¿no? Entonces, es decir, hay mucho de donde sacarte mucha información, ¿no? Al final de cuentas, yo quiero sacar lo mejor, ¿sabes? Es decir, de estas preguntas para que la comunidad le pueda funcionar. También, claro, sí, por eso decía al inicio que posiblemente futuras colaboraciones, porque yo veo un montón de preguntas que no fueron resolvidas y que a lo mejor, pues tú sabes muchísimo más y que las puedes contestar en un 2x3, ¿no? Claro. Entonces, en esta etapa, sé que en Bizbat, es decir, ¿ustedes se financian con, ahora sí que capital extranjero o fue con capital propio o están en levantamiento de capitales? O sea, ¿en qué etapa se encuentran? Mira, algo que igual es valioso para las personas que están emprendiendo y nos están escuchando es entender que el dinero se acaba, ¿ok? Y que si no tienes tú mucha claridad desde el principio de hasta dónde estás dispuesto a invertir y te llegue ese momento sin que tú lo sepas, pues por mejor que sea tu idea, por mejor que sea tu emprendimiento, se va a morir, porque no te puedes quedar sin gasolina. En mi caso personal, tuve la gran fortuna de financiar en conjunto con mi socio el proyecto desde el principio, pensando en escenarios en donde pues, tú tengas que seguirle invirtiendo dinero, ¿no? Hasta el momento en donde crees que ya estás listo para levantar capital, ¿no? Nosotros, pues obviamente al tener un negocio principal que nos ha permitido tener esta solvencia, hemos estado financiando y hemos invitado también en una etapa preliminar lo que se conoce como Friends and Family, que son inversiones de ángeles inversionistas, que es gente que te conoce, que Claro, número uno confía en ti, porque ahí no confían en la idea, las ideas se las lleva el viento, la ejecución es lo importante. Entonces, confían en que eres una persona lo suficientemente hábil y comprometida como para que tu dinero esté puesto en las manos correctas. Claro que vienen las adversidades y las complejidades de cualquier emprendimiento, que pues el 99% de los emprendimientos fracasan, ¿no? Pero por lo menos que sepan que estás haciendo todo lo que está en tus manos de la mejor manera posible y que no te vas a agarrar el dinero para irte a Las Vegas al show innecesario o vas a tomar decisiones absurdas porque ya tienes experiencia en los negocios, ¿verdad? Entonces es lo principal. Nosotros nos fondeamos con ángeles inversionistas, pero llegó un momento en donde dijimos, bueno, necesitamos un capital ya
de veras, un capital importante para llevar esto a un siguiente nivel. Y ese capital importante primero te obliga a generar una evaluación, porque nadie le va a entrar a comprar algo que no sabe en cuánto vale. Entonces, ese momento en donde tú tienes que identificar cómo vas a levantar el capital es fundamental, porque no quieres vender muy barato en una mala etapa, porque no hay dinero más caro que el equity. No hay Claro. dinero más caro que dar una parte de tu negocio que mañana puede valer 10,000x, ¿no? Lo que estás pensando. Entonces, hay que proteger tu equity, hay que proteger tu idea, pero también hay que entender que los inversionistas más inteligentes que llevan más experiencia, pues te van a pedir obviamente las mejores condiciones para ellos. Y de entrada esas mejores condiciones va a ser una evaluación competitiva. Entonces, ¿cómo evalúas una empresa que todavía no genera dinero? O sea, entonces ahí empiezas tú a tener que entender que tus proyecciones siempre son muy importantes si van acompañadas de tracción. ¿Sí? Si no estás acompañando tus proyecciones con tracción, se vuelven ideas completamente inservibles. Tienes que ir, conforme vas creciendo, generando nuevas proyecciones y generando una nueva estructura para que sea atractivo para los capitalistas. Nosotros ahorita estamos levantando nuestra ronda SEED. En México, desafortunadamente, todavía no hay mucho entendimiento de las inversiones de venture capital. Hay pocas realmente empresas y fondos de inversión de venture, y la verdad es que los venture ni tampoco no son tan venture, porque les gusta invertir, ya sabes, en temas de fintech, en temas pues, inmobiliarios, o sea, temas que no son Claro. realmente de riesgo, son no-brainers y pues como que se van a una cuestión mínima de las muchas empresas a las que pueden invertir capital. Entonces, generalmente tienes que salir a países que ya tienen un entendimiento mejor de este tipo de negocios, como principalmente Estados Unidos, por supuesto, en Europa, y nosotros hemos encontrado que en Estados Unidos está el mercado correcto para hacer que una idea como la que estamos construyendo pueda crecer. Eso es bien importante porque si no te vas a frustrar. El momento de las vacas flacas es muy recurrente cuando eres emprendedor en unas etapas como esta. Incluso cuando ya despegaste, la caída del Valley of Death puede ser muy fuerte. Y si no estás preparado para que tu negocio sea sexy y atractivo para los inversionistas, muy posiblemente no te vaya a alcanzar la cartera y vayas a quebrar. Para nada es impensable tomar deuda, porque la deuda también se vuelve impagable. Y si tienes algo de fierros donde los bancos se puedan cobrar, pues te van a dejar ahí sí, sin nada, ¿no? Entonces, esta etapa del levantamiento de capital, para mí en lo personal, ha sido como un MBA, Iván. Ha sido una etapa de un constante aprendizaje y hasta de cuenta que es un negocio 3. En sí mismo, el levantamiento de capital es un requerimiento de energía, de aprendizaje, de altas y bajas tan fuerte que te impacta en el ánimo y te puedes llegar a tu casa deprimido a decir, soy el peor del mundo y no valgo nada, ¿no? Claro. Cuando 3 bicis al hilo te dicen que no, te quieres morir, ¿no? Y te hacen repensar hasta tu propia seguridad personal. Es realmente un camino bien difícil porque pues no todos los bicis son para todas las empresas, ¿no? Yo creo que con una persona que cree en ti, con un capitalista que llegues de la forma correcta, en el momento correcto que cree en ti, la despegas del estadio. Pero llegar a esa una persona es bien difícil, ¿no? Sobre todo, insisto, cuando no estás en fintech y en industrias como más pues fáciles de capitalizar. Claro. Entonces, para mí el secreto es paciencia, respiración y persistencia. O sea, el levantamiento de capital, o sea, es lo que dices, ¿no? Es una aventura completamente nueva, diferente, y hay muchas cosas que aprender, ¿no? Voy a decir, también es como que, oye, por más que tengas una trayectoria buena, lo que sea, es decir, levantar capital es otro tema, ¿no? Inclusive yo he visto emprendimientos que se dedican a, yo te levanto capital, ¿sabes? Y depende de lo que levantes, ¿sabes? Y si yo te cobro un porcentaje. Entonces ellos te dan como toda la asesoría de todo esto, ¿no? Es decir, o sea, hay todo un ecosistema relacionado a ello, ¿no? Sí, además cuando estás empezando, pues eres candidato ideal a que cualquiera te quiera vender y hay mucho farsante, la verdad, muchos farsantes que te ofrecen las perlas de la Virgen y que te dicen que ellos te van a llevar a tener las mejores redes sociales y que te van a llevar a capitalizar en 10 minutos y que y ahí ves a los pobres emprendedores con los poquitos pesos que tienen estar pagando promesas que nadie te va a cumplir, nadie te las va a cumplir, eso depende de ti, nada más de ti y solo
El inversionista que realmente sabe invertir te quiere ver la cara a ti y quiere invertirte a ti, no te va a invertir a través de un tercero porque eso, en nuestra experiencia, digo, a menos que ya es una empresa muy consolidada que tiene números muy grandes, difícilmente va a pasar. Entonces, lo que sí creo es que eh, tienes que estar preparado psicológicamente para estos momentos de desesperación. En mi caso Claro. personal han sido muchos y muy fuertes que insisto, me han hecho replantearme miles de veces, retarme, casi llorar de repente desconsolado en el baño porque no encuentras gente que crea en ti y pues tú eres el último en la fila. Si tú dejas de creer en ti, entonces ya estás muerto, ¿no? Pero si tú tienes ese final push de decir, bueno, pero espérate, vamos a respirar, mañana será otro día, un día a la vez, y mañana volvemos a salir y mañana volvemos a intentarlo. Y eso me ha hecho una piel medio de cocodrilo, mi querido Iván, que yo creo que todos los emprendedores la van generando, pero hay que saber hasta cuándo, ¿eh? Hay que Claro, saber hasta cuándo era lo, tomar la era lo decisión. que justo iba a tocar, ¿sabes? Es decir, ¿cuándo es cuando dices, oye, ya toqué demasiadas puertas, oye, a lo mejor tengo que replantearme mi idea, ¿no? Es decir, claro, Claro. tampoco tan pronto, pero tampoco, claro, no te pases 10 años ahí, ¿sabes? Ir viendo porque ya se te fue el tren, ¿no? Sí, o sea, tienes que ir generando impacto positivo en alguien, o en tus usuarios, o en los inversionistas, o en tus socios comerciales. Cuando ves que nadie está generando impacto, entonces, pues más bien creo que vas en sentido contrario. Cuando ves que estás generando algo de impacto, pero no el que quisieras, muévete, Claro, muévete, no te quedes estancado pensando que por ósmosis van a cambiar las cosas. Mete nuevas funcionalidades, analiza qué más está ofreciendo tu mercado, haz benchmark, sé un poquito más agresivo en el A/B testing. A ver, vamos a probar esta otra cosa, vamos a ahora esta otra. Y el chiste es que todo el tiempo te estés moviendo. Yo desde muy chiquito tuve la oportunidad de jugar fútbol americano aquí en México y hubo algo que me dijo mi coach que nunca se me va a olvidar y te lo dije hace ratito. Me dijo, el secreto en el fútbol americano es que nunca tienes que dejar de mover los pies. ¿Ok? Porque estás pegando contra otro cuerpo y tienes que empujar y tienes que salir adelante con el balón. Entonces, nunca dejes de mover los pies. Y esa filosofía la he implementado en el emprendimiento todo el tiempo, en mi vida todo el tiempo. Nunca te dejes de mover, nunca dejes de empujar para atrás ni para tomar fuerza. Y eso pasa, ¿no? Pero como bien dices, ¿qué tanto es tantito? ¿Dónde llega el punto en donde ya claro, sensatamente tienes que decidir esto ya no jalo, ¿no? Yo creo que eso lo vas a saber. Yo creo que eso lo vas a saber en tu momento, pero mientras haya todavía aprendizaje y cosas que dar, y si puedes darlas, dalas, porque me parece que es una carrera de persistencia. El claro. emprendimiento es una carrera de persistencia, aprender, aplicar y persistir, ¿no? Claro, digo, y al final de cuentas, digo, cuando somos más pequeños, vaya, empresas más chicas, o sea, podemos cambiar muy fácilmente, ¿no? Si no es lo mismo una empresa grande que quiera cambiar su modelo de negocio y pues va a tratar en transicionar en todo esto, ¿sabes? Y como ese gigantote, claro, nosotros podemos cambiar de un lado para otro, ¿no? Es decir, ir testeando, ver qué funciona, ver qué no, es decir, hacer varias pruebas, test, es decir, y ver qué nos funciona, ¿no? Eso pues va en marketing, ¿no? Es decir, esto ya está inculcado, oye, pruebas A, B y el que mejor funcione le damos, ¿no? Es decir, no impulsionarnos como que, oye, quiero esto, pues sí, a lo mejor quieres esto, pero no es la manera en que tú la piensas, ¿no? O sea, sino que va a haber todo un proceso en el cual vas a aprender, ¿no? Es decir, tanto lo que tus usuarios o tus clientes quieren, ¿sabes? Y porque una cosa es lo que te imaginas que ellos quieren y otra cosa ya es la realidad, ¿no? Sí, y eso pasa, ¿no? Muchas veces tú creas una idea esperando que el mundo se va a enamorar igual que tú de tu idea, ¿no? Entonces, yo me acuerdo muy bien el día que creamos Bizbat y que salimos al aire y que pues ya mis desarrolladores me dijeron, ya aprendimos el switch, ¿no? Bueno, mi expectativa era de, ya, prepárense porque van a caer todas las moscas ahorita, ¿no? Y crees que solitas van a caer porque viste películas y porque alguien te platicó que su socio o su amigo la había roto y te das cuenta que no es así, ¿no? Tienes que ir poco a poco generando confianza, tienes que ir poco a poco entendiendo dónde está el valor para tus clientes, dónde está el genuino valor para tus usuarios. Tienes que entender si tu idea realmente está siendo clara, si no te perdiste de repente ahí en un abismo y en una encrucijada que salir se vuelve muy difícil, ¿no? Entonces, eh, el hecho de que tú rompas tus propias burbujas y regreses a la realidad a la que tienes que regresar es un arte en sí mismo. Hay que bajarse de esa nube. La nube te ayuda para que siempre sea tu motivador, ¿no? Porque pues siempre que eres emprendedor y tienes una idea y quieres comerte el mundo,
pues ese mismo espíritu es el que te está empujando. Pero tiene Claro. que haber siempre un ancla en la tierra que de vez en cuando te permita bajarte de tu nube y decir, ah, caray, ¿si avancé o no avancé? ¿No? Mi nube se hizo más grande o más chica. ¿Qué dicen mis usuarios? ¿Qué dicen mis clientes? ¿Qué dicen mis socios? Hay que escuchar qué está pasando y moverse rápido y cambiar lo que tengas que cambiar. Sí, 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 en todo esto. Y tú para aquí, para ti, ¿qué te ha funcionado? Es decir, en cuestión de gestionar el riesgo o la incertidumbre, ¿sabes? Es decir, y ojo, si tanto en el ámbito legal, que también en algunos momentos supongo que las viviste, como en el ámbito empresarial, es decir, ¿cómo regularmente tú las sueles gestionar? ¿Sabes? Es decir, ¿tú es algo que aprendiste a la buena, a la mala? ¿Es alguien que te pasó la experiencia, alguien más que te dijo, oye, prueba esto? O sea, ¿cómo tú lo gestionas como el riesgo y la incertidumbre? En mi caso personal, y no estoy diciendo que sea la mejor fórmula, pero en mi caso personal, siempre he preferido tomar el camino del riesgo para una ganancia mayor a el camino estático para una ganancia menor pero medida, ¿no? Yo creo que también es un tema de personalidades. Siempre he estado más propicio a tomar decisiones de riesgo en los momentos clave y pues ponerme el cinturón y hacer lo que tenga que hacer para sacar las cosas adelante, a irme por el camino menos riesgoso posible, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, de entrada entre abogados, ¿no? Gente que se quedó en la misma formulita y en la escalera que yo le llamo eléctrica, que ya sabes que va a un cierto paso y a un cierto tiempo, pero que te va a llevar poco a poco, en algún momento, y pues yo tomar la escalera normal, ¿no? Que es más cansada, es más riesgosa, te puedes caer, te puedes caer, etcétera, pero pues puedes llegar mucho más rápido y esa es interminable. Eh, Cuando he encontrado estas encrucijadas, creo que mi principal detractor siempre ha sido el tema financiero. Cuando las canicas no te están dando y cuando las fichas se empiezan a poner en riesgo, entonces tomo decisiones de, a ver, espérate tantito, ya, si se me acaban las fichas, se acaba la fiesta y eso no puede pasar, ¿no? Pero mientras tú estés generando, eso te permite tener un crecimiento mucho más ambicioso. Por ejemplo, aquí en mi firma de abogados, pues yo soy mucho más de vender y luego volteo qué tanto vendí, ¿no? Pero mi Claro. enfoque está en vender y servir, vender y servir, vender y servir, y de repente te das cuenta que ya generaste un monstruo importante, entonces te regresas un poquito y administras las fichas que cayeron, ¿no? No todos los negocios te permiten lo mismo. Aquí en Bisbat, por ejemplo, en la plataforma, estás haciéndolo al revés. Primero quieres generar una estructura que realmente mantenga a la gente activa, que realmente le estés proporcionando un valor a las personas, que no es vender, porque además la diferencia de prestar un servicio a vender un producto, y esto yo no lo sabía y lo aprendí a la mala, es que el producto se vende solo. Es decir, no puedes ir tú a cada usuario a decirle, mira, vísbate es tal, tal, tal. De repente se te sube el usuario y si no se enganchó y se enamoró del producto por sí mismo, lo perdiste. Claro. En mi caso, en los servicios, yo siempre los vendo. Yo siempre estoy así como contigo hablando y yo de vender mi servicio, ¿no? Yo sé cómo hablar y pues de alguna manera hablar de lo bueno y enfocarme de alguna forma en lo que me ha demostrado la venta personal que es mejor. Pero cuando tienes un producto, a mí me arde no poder ir usuario por usuario a explicarles las bondades de la Claro, plataforma. es decir, el ADN del servicio, de tú ofrecer como lo mejor a cada uno del usuario, claro, no lo tienes como en esto, ¿no? Es decir, como que, claro, tiene que estar el usuario y tú tienes que crear toda la experiencia, pero que el usuario la recorra solo. Es decir, no hay alguien, no hay Exacto. un guía, ¿no? Sí, No hay un guía y eso es dolorosísimo, ¿no? Porque de repente aquí en digital ves al entrar y salir, dices, no, no, no te vayas, ¿a dónde vas? Oye, quiero hablarle, pásenme el teléfono, pásenme el mail, too late. Ya no lo puedes recuperar, ¿no? Entonces tienes que generar esos lugares felices ahí que hagan que, así como Pac-Man, de repente veas que regresa por la cerecita y se queda, ¿no? Y es bien difícil, Iván, es bien difícil porque aún yo creo que los empresarios más hábiles y pasando por lo que tienes que pasar y ganando la experiencia que tienes que ganar, nadie la tiene comprada. De repente ves que Mark Zuckerberg le copia a TikTok su formato y cree que ya la va a hacer porque es Mark Zuckerberg y oh, sorpresa, no, ¿no? Y sí. Mark Zuckerberg se ha aventado dentro de Facebook 27 spin-offs, 27 cosas que para ellos creían y teniendo todo el capital y todo que le iban a romper y se estrellan, ¿no? Aún los grandes empresarios, ni se diga Elon Musk y compañía, o sea, nadie la tiene comprada porque el usuario es el que manda.
Sí, Y tenemos que regresar al origen de nuestra naturaleza humana. Somos personas. ¿Qué nos gusta? Las emociones. Y si tú no estás llenando de emoción a la persona a la que te estás dirigiendo, no vas a llegar ni a primera base. o sea, tú sí dices que, o sea, tu filosofía es mucho de, inclusive yo lo veo todo es enamora a tu cliente, ¿no? Es decir, para que se enamore de tu producto, tu servicio y eso sí, presta la atención, ¿vale? Es decir, no lo descuides, ¿no? Es decir, no solo es enamorarlo y las primeras etapas, sino que manténlo contigo, ahora sí que para toda la vida, ¿no? Es decir, tú quieres un matrimonio feliz con todos tus clientes. Sí, sí, es empatizar. Y fíjate que eso me llevó, en conjunto con mi cofundador, que no somos músicos, ninguno de los dos. Que pues, necesitamos un músico de verdad, en la ecuación, ¿verdad? Digo, además de que en nuestro equipo tenemos músicos, pero necesitábamos una persona con una trayectoria y una experiencia lo suficientemente relevante como para que entendamos todo el proceso, aún a ese nivel. Y Claro. dimos con Benny Ibarra, que es un extraordinario músico aquí en México, muy reconocido, que tiene una banda que se llama Timbiriche, que a lo mejor te suena. Ok. Esta banda es una banda estilo menudo, ¿no? Estas bandas de niños que aquí en México fue súper, súper relevante y luego hizo una carrera por sí misma muy importante que mantiene. Y Benny para nosotros fue clave en esta ecuación porque pudimos entender ya en un músico que sí pasó ya estas etapas como Y de primera muchas. base y segunda base, Claro. cómo está y su sentimiento es el mismo, ¿no? Su sentimiento es de que no tiene nada comprado al 100%, de que todo el tiempo puede, así como subió, puede caer, y lo hemos visto, ¿no? En innumerables artistas en todo el mundo, y entonces ahora el chiste no es mantenerse, sino ver cómo sigues creciendo. Entonces, bien interesante cómo entiendes que esta emoción a la que me refiero, todo el tiempo está latente el miedo de perder lo que generaste y la expectativa de poder lograr algo que no habías logrado, ¿no? En artistas de este nivel es aún mayor. El miedo es aún mayor porque ya generaron una reputación y ya tocaron las mieles del Olimpo. La caída generalmente suele ser mucho más dolorosa porque va acompañada de una depresión mucho más fuerte. O sea, así como la Claro. subida es muy grande, La la caída. caída es mucho más grande. Entonces, todo el mundo quiere lo mismo, Iván. Todo el mundo quiere trascender. Todo Claro. el mundo quiere compartir y llegar a la mayor cantidad de oídos posible y es un gran reto, ¿no? Genial. ¿Y hay algún plan a futuro o expansiones, sabes, que tengas Eh, pensado tanto con BizBat o con el área legal que quieras compartir con nosotros? Es decir, que tengas claro, pensado. todo el tiempo tenemos planes. Para mí, esta firma que estamos construyendo, quiero que sea la firma más importante del mundo, ¿sí? ¿Por qué la firma más importante del mundo? Porque creo que los procesos que estamos estableciendo son replicables en diferentes estados, primero de México, que es donde estamos establecidos, en diferentes estados de la República, y luego internacionalmente podemos empezar a crecer en regiones importantes, principalmente en Latinoamérica, que como sabes se ha vuelto en un mercado importantísimo a nivel global. Antes era así como el backdoor, hoy por hoy Latinoamérica es un mercado sumamente relevante y el principal al que están atendiendo varios negocios del mundo, y creemos que podemos replicar esta fórmula de atención al cliente, de capacitación, de mantener comunicados eficientemente a los no clientes de las cosas que podemos hacer para ellos. Y sin duda, aquí también la ambición es fuerte y es muy importante. Y por lo que hace a Bisbat, totalmente, todo el tiempo estoy con mi equipo de trabajo, todos los días, viendo qué nuevas ideas podemos implementar. Ahora mismo tenemos una muy agresiva de la que no puedo compartir mucho, pero se trata de un aspecto de creatividad para volver a todas las personas músicos. Nada más la Ok. voy a dejar así. O sea, que todas las personas del mundo, aunque no tengan conocimiento musical, que puedan ser músicos y producir una canción de una manera sumamente sencilla y compartirla en una comunidad que puede valorar su creación y su contenido y likearla y compartirla, incluso colaborar en conjunto para que sea una canción distinta. Entonces, vienen cosas bien relevantes, la verdad es que nos emociona muchísimo. Yo lo veo, digamos, para sumarizar un poco todo lo que hemos platicado, Iván, como una extraordinaria experiencia de adversidades y aprendizaje. No hay una gota de, de tristeza o de
sentimiento de que no estás cumpliendo lo que querías cumplir, porque todo lo bueno sabe muy bien, pero todo lo malo sabe mejor, ¿sí? Porque lo malo es lo que te enseña, lo malo es lo que te hace sentir vivo. Yo creo que el emprendimiento en sí mismo es una aventura. Sabes que te pones el cinturón, sabes que te vas a subir a la ruleta rusa y que vas a acabar no sabes en dónde, pero el proceso lo tenemos que saber evaluar y sabemos que a veces no vas a llegar a donde quieres llegar, pero ese aprendizaje que tuviste en el Inter, cada gota vale la pena. Y en mi Claro. caso, pues ha sido una riquísima experiencia, ¿no? Sí, sí, Alan, pues ahora sí que, o sea, genial. Es decir, ahí ya no tengo más que agregar. Lo único que me quedó la duda, y ahorita me acordé, ¿qué dos emprendimientos fallaste? Es decir, que mencionaste dos, ¿verdad? Es decir, que dijiste, Sí, y ahí como que no la pegué, o sea, no me lo tomé tan en serio. ¿Cuáles fueron esos dos? uno fue muy ingenuo porque en Ok, México hay una figura que se conoce como outsourcing, que es, digamos, la subcontratación de personal. ¿Ok? Entonces vamos a pensar que tú estás generando una empresa y dices, oye, yo nada más le puedo pagar directamente a 2 colaboradores, pero necesito 8 colaboradores que no le pague yo directamente, que lo pague a través de una empresa B y esa empresa se haga cargo de las obligaciones legales, fiscales y todo, aunque me repercuta a mí el costo completo. Simplemente yo no quiero tener esa carga porque o no la sé hacer o no me interesa hacerlo. ¿Okay? Entonces creé un outsourcing completamente legal que funcionaba literalmente con un estricto cumplimiento de la ley, con algunos socios, y queríamos vender compliance, ¿no? Básicamente estaba pensado para empresas que tienen un headcount reducido, es decir, empresas que nada más, por ejemplo, su filial en Estados Unidos les permite tener 1,000 empleados en México y tenían que contratar 200 empleados más, ¿no? Entonces yo decía, perfecto, pues es algo que sé hacer perfectamente, mi claro, socio laboralista lo sabe hacer perfectamente, y en lugar de buscar ahorros, que es como generalmente se presentaban los outsourcings en México, el nuestro era de puro compliance. Entonces era un outsourcing caro, caro, pero muy bueno. Y pues, oh sorpresa, la gente no quería compliance, quería ahorro, y el ahorro está vinculado a un riesgo enorme que nosotros no queríamos asumir. Entonces, de hecho, nos dedicábamos nosotros a revisar empresas que incumplían para levantar la bandera roja y que nuestro cliente se lo comiera y lo corriera, ¿no? claro, Entonces, la verdad es que siempre hemos trabajado con mucha ética y moral en principios que creemos que son los correctos, y en ese entonces creamos este outsourcing bueno, por decirle así, pues nadie lo quería consumir, ¿no? Teníamos unos muy poquitos clientes que no nos daban para vivir y bueno, pues al final decidimos cerrar, le dedicamos algo de energía, pero como te dije, no estaba mi mente vinculada a que fuera realmente un propósito por el que yo me iba a morir, ¿no? El claro, segundo tenía que ver con la industria del cannabis. En México y en el mundo, hace algunos años empezó muy fuertemente una nueva regulación que pretendía despenalizar, descriminalizar o legalizar el cannabis, sobre todo en Estados Unidos y en México. Habían iniciativas muy importantes. ¿Por qué? Porque evidentemente vinculado con esto está el narcotráfico, están pues, situaciones de salud para la sociedad que eventualmente le tienes que comprar pues, a la persona de la esquina que no necesariamente está dando cosas que debas de consumir, etcétera. Y nosotros participamos por alguna situación ahí de mi desarrollo profesional legal en una normativa que tenía que ver precisamente con esto de la legalización del cannabis. Entendí muy bien cuáles eran los procesos, entendí muy bien bajo qué estructuras estaba pensando legalizar tanto en Estados Unidos como en México, y decidimos hacer una consultora que tenía como objetivo ayudar a empresas que querían aprovechar la planta, ¿no? El cannabis, para efectos medicinales y para efectos también que tenían vinculación con el estrés, ¿no? Y la ansiedad. Entonces, creamos esta consultora que le empezó a ir extraordinariamente bien. La regulación en México pintaba para que pues, se descriminalizara y que todas las empresas pudieran importar de manera legal, sobre todo en estos ámbitos que eran los que nos importaban, el medicinal y el emocional, por decirlo así. Y de repente cambian los jugadores en Estados Unidos, cambian los jugadores en México, cambia el gobierno y entonces todo lo que parecía que se iba a legalizar, de repente se cierra completamente la manguera, digamos, ¿no? En Estados Unidos nada más se permite que a nivel local o estatal pudieran regularizar y descriminalizar, pero a nivel federal se prohíbe. Aquí en México pasa exactamente lo mismo, se permite nada más un 1% de THC, que es la sustancia psicoactiva, y pues cambiaron completamente las condiciones para esta consultora que pintaba realmente para ser claro. pues una empresa muy sólida de servicios
en un nicho que estaba creciendo muy fuertemente. Nos cambiaron las condiciones legales y pues con eso se murió la empresa. Claro, ok, o sea, pero aprendizaje, ¿no? Y yo creo que todo te sirvió para también inclusive de una idea pasar a otra, ¿no? Digo, también eso, digo, muchos inclusive, es decir, hay uno aquí en México que le dice cadena de negocios, ¿sabes? Es decir, yo lo he escuchado en varios términos, otros células, es decir, habrá muchos términos, pero yo creo que ahora sí que teniendo el veneno de la víbora que te platicaba hace ratito, yo creo que del emprendimiento, pues piensas en más cosas, ¿no? En cómo crecer, avanzar y aportar valor, ¿no? Al final de cuentas, es decir, siempre tenemos como esta energía de aportar más. Sí, sí, completamente. Yo creo que los aprendizajes, en mi caso, en estas situaciones, fueron que, pues, cuando estás creando una idea de esa naturaleza, no te la juegues a que la regulación todavía no está, ¿no? Claro, Puedes generar una idea, pero no le inviertas a un negocio que todavía no está perfectamente reglado y que realmente tiene las bases sólidas para que pueda crecer, ¿no? Entre muchas otras historias que ya luego te contaré, mi querido Iván, pero yo creo que esa ha sido un poquito la ruta que he vivido. pues genial. Alan, ¿algo más que quisieras comentar a los emprendedores, a los dueños de negocio? Es decir, algo que a lo mejor yo no te pregunté, pero que a lo mejor tú crees que les puede ayudar de valor o servir para algo. Pues quizá juntarse con gente que sabe, ¿no? Siempre buscar que todo aquello que para ti es una encrucijada, siempre estés acompañado de especialistas. Yo sí creo firmemente en que las historias de éxito se construyen con equipos, no con personas, y que si tú crees que en algún momento dado tienes todas las respuestas o ya te las sabes, pues es seguramente cuando más equivocado estás. Estar constantemente acompañándote de advisors, crear, eh, pues de alguna manera estas fuentes de información alterna que vean tu negocio desde otra óptica, que vean negocios frescos de otras disciplinas, cómo estás haciendo las cosas y aprenderte a autoevaluar, pero también que la evaluación no dependa nada más de ti, que otras personas te pueden decir si estás haciendo las cosas bien o las estás haciendo mal, ¿no? Yo creo que eso sin duda, la humildad es bien relevante y que aprendas a sumarte a estos grupos de interés que te pueden ayudar toda tu vida, no nada más en la parte empresarial, sino en la parte emocional y personal y familiar. Para mí van de la mano las tres. No puedes separar las cosas. Generalmente cuando estás bien en lo emocional, estás bien en lo familiar y estás bien en lo empresarial y viceversa, ¿no? Entonces, eso y además, pues aprender que todos los emprendedores sufrimos lo mismo en diferentes etapas, pero todos estamos con el miedo, todos estamos con la incertidumbre y que sepan que hay lugares donde te pueden apoyar, porque no es fácil ni es para todos, ¿no? Claro, claro, totalmente. Ahora, Alan, ¿a qué personas, vale? Digo, regularmente esto lo hacemos para que nuestros oyentes nos ayuden un poco a presionar, ¿no? Es decir, ¿qué personas a ti te gustaría escuchar en el podcast que a lo mejor no son tan conocidas? ¿Sabes? Es decir, a lo mejor no es tanto como el impacto que los podemos encontrar o que son como medios de comunicación. Es decir, ¿a ti qué personas, qué empresario o qué empresa que digas, oye, esta empresa estaría buenísimo? O sea, es decir, para ti, ¿qué te llamaría la atención que nosotros trajéramos como parte del club a nuestro podcast? ¿Qué invitados a ti te gustaría ver? ¿Sabes? Es decir, ¿o qué te haría ilusión? Me encanta, digo, más que decirte personas concretas, que creo que hay muchas muy valiosas, pero de repente tendrías que ver si el podcast ya está en esa etapa como para poder jalar ese tipo de personajes o viceversa. Yo estoy pensando en toda la cadena de valor. Hay una serie muy padre de el emprendimiento de Spotify que te platican cómo se fue dando, digamos, desde La he visto diferentes. en Netflix, ¿no? Claro, claro, claro. Exactamente. Y lo que me gustó mucho es que te ponen la visión de las diferentes personas sobre el mismo tema, ¿no? Es decir, te ponen del fundador original, pero luego te ponen la misma historia desde su cofundador y luego la misma historia desde su abogado y la misma historia. Entonces, en este entendimiento de que somos equipos, al final de cuentas, los que llevamos al éxito o al fracaso a las empresas, creo que sería sumamente valioso que no nada más nos enfoquemos en una parte de la cadena. Invitar al podcast a las personas que están a lo mejor abajo de nosotros. Claro, ¿Cómo se siente estar abajo del emprendedor? ¿Cómo se siente de repente que a lo mejor tus ideas no te las permitan escuchar, ¿no? O que el emprendedor a lo mejor medio egomaníaco
de repente no te deja moverte, o el emprendedor que te da demasiada soltura, de repente te está dando demasiada responsabilidad a ti como segundo de a bordo. Creo que eso es bien importante entenderlo. Hay que entender cómo ve, digamos, no nada más el fundador, sino luego el cofundador, a lo mejor que no fue el de la idea, pero el de la ejecución, qué tanto se involucró y qué tanto impactó positivamente para que la empresa pudiera salir adelante. Es decir, generalmente vemos al Elon Musk, al Mark Zuckerberg, al Bill Gates, etcétera, pero atrás de ellos Totalmente. alrededor hay muchas personas que casi fueron igual o más valiosos que ellos para que la empresa saliera adelante, ¿no? Entonces creo que si el podcast puede de repente incluir estratégicamente a personas de organizaciones que también nos ayuden a los emprendedores o a los empresarios ver qué opinan los demás en la cadena de valor de las decisiones que tomamos, creo que eso puede sumar muchísimo. Genial, pues justo tocando ese tema, todos los viernes el podcast tenemos ese invitado que nosotros le llamamos el perfil técnico. Es una persona, a lo mejor no es la relevante, no es el fundador, pero los viernes tenemos una persona que fue clave, ¿sabes? Es decir, en algo técnico, que dices, oye, pues a lo mejor yo implementé esto, yo hice esto, o yo quise implementar esto, pero oye, los de arriba no me escuchan, oye, ¿por qué no me escuchan? ¿Sabes? Es decir, o sea, es tan fácil como crear un mecanismo de comunicación para que le llegue a la persona a tomar las decisiones, que la tome y lo puede ejecutar, ¿no? Es decir, claro. O sea, como esa persona está todos los viernes. Entonces, Alan, hiciste la promoción buenísima sin saberlo. Mira, estamos conectados, Iván. Sí. Pues genial, Alan. Pues genial, lo tendremos. ¿Alguna otra? Bueno, yo creo que el dolor de cabeza, insisto, para la mayor parte de los emprendedores es el levantamiento de capital. Siempre es bien relevante saber cómo piensan aquellas personas que pues, toman la decisión de darte dinero para tu emprendimiento, ya sea family offices, venture capitals, angel investors, o sea, cualquiera de esas vertientes o las tres, buscar diferentes personas que de una manera genuina te compartan en qué se fijan, qué es verdaderamente para ellos importante, porque yo veo como una retórica que a veces no me convence honestamente cuando los escucho en podcast y así, digo, no está diciendo la verdad, ¿no? Porque claro, lo he visto. Es lo que te iba a decir, ¿no? O sea, tú has ido, visto y, oye, pues no era tan así, ¿no? Okay. Exacto, ¿no? Y, oye, de estos 5 puntos yo cumplí con los 5 y de todos modos te dicen que no. ¿Sí me explico? O sea, que te digan la verdad y tratar de indagar verdaderamente en cuál es su proceso mental, verdaderamente si son adversos al riesgo o no, y cómo te puedes presentar de una mejor manera para pues, eventualmente poder capitalizar tu empresa y llegar a donde quieras llegar. Claro, es decir, desde la verdad de, oye, pues eran 5 empresas, tu empresa no era la top 3, o sea, ¿sabes? Es decir, o sea, quedó así, ¿sabes? Es decir, es tema de que, oye, cumpliste todo, pero tenemos limitado o no, ¿sabes? Es decir, hay muchas cosas que a lo mejor, oye, pues nosotros creemos que nuestra idea no es buena y simplemente por cuestión de estadística, oye, o no te enfoques en eso, ¿no? Lo que si hace el ADN de cada inversor, pues también varía, ¿no? Y yo prefiero fintech, o yo prefiero temas inmobiliarios, entonces, o sea, también varía muchísimo en esa parte, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, Alan, es decir, por tu participación con nosotros. Es decir, esperamos tenerte ahora sí que más seguido después. Ahora sí que vas a ver un montón de preguntas y todo esto aquí en la comunidad que con gusto te las hago llegar. Y si algún día en un futuro podemos coincidir, yo le avisaré a toda la comunidad para que vengas y resuelvas todas las dudas o preguntas que pudieran tener. Alan, ¿quieres que te sigan en alguna red social, en LinkedIn, algo donde te pueden encontrar? Gracias, Iván. Pues yo creo que las dos páginas de mis empresas, la de la firma de abogados es monsalvoduclaud.com, así, monsalvoduclaud.com, y la otra es bizbat.com, ahí es la red profesional para la música, y pueden seguirnos también en nuestras redes sociales, que son las mismas, Bizbat Music, en Instagram, Facebook, LinkedIn, etcétera, y Monsalvo Duclo también en cualquier red. Vale, pues muchas gracias y nos veremos en el siguiente episodio. De cualquier manera, yo les dejo todos los enlaces en la descripción. ¿Vale? Gracias, Iván. Viendo. Un placer estar platicando contigo y gracias a toda tu audiencia. Un fuerte abrazo. Abrazo.